está? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Esperando a Pachi a ver si entra por ahí. Vamos a dar los dos la clase. Ya estoy con ustedes, Estoy calibrando acá la nave. Bien, la idea es ver, de acuerdo al cronograma, es la segunda parte de la Bolivia 14. Creo que es 14.3, 14.4. ¿No es así? 14.2, 14.3, 14.4. Si alguien tiene el programa y el cronograma. ¿Me escuchan ahí? Bastante mal, porque hablas muy despacio, vos con esa camisa floreada. ¿Te gusta mi camisa? Así fui a tribunales. Y así está el país. Así está el país con gente. Bueno, me alegro de que estés ahí, la otra parte te estaba extrañando. Dije, ¿dónde estás? Me dejaste solo como loco mal. Yo también, Luli, Canduli. Los chicos van a decir, esto están locos. Y bueno, nosotros nos cargamos, pero le transmitimos un poco de alegría. Estoy bien, ¿no? Con el cronograma, Pachi. Estoy acá mirando el programa. Sí, salvo por la camisa, después estás muy bien. No. La camisa estoy. Y voy a dar que, si no le gusta, no me puedo cambiar. Acá tengo todo mi vestidor. Acá de costado. Y bueno, primero por ahí ver cómo vienen, me parece interesante, porque sí. No nos queda una sola plenaria, dos clases en comisión y al horno. Ahí estamos. Bueno, entonces ver también cómo vienen ustedes, en qué estado de situación, porque sabemos que es bastante esto, y ver que vengan entendiendo me parece que es importante para nosotros y para por ahí ustedes sacarse todas las dudas con lo visto hasta acá. Y además que pierdan el miedo de hablar porque están... qué miedo que tienen, terrible. Al horno, dijo Macarena, que está. Mirá, ahí te conocen. Ya tus alumnos te conocen todo. Bueno, a ver si se animan. Para así arrancamos con estos puntos. Hoy básicamente vamos a trabajar la lectura de Evita y lo que es la segunda parte prácticamente del gobierno de
de Juan Domingo Perón, pero básicamente vamos a trabajar mucho en la parte constitucional por ahí que nos atañe con relación a la Constitución del 41. ¿Qué se acuerdan? ¿Cómo llega Perón al gobierno? ¿Qué características tiene este primer mandato? A ver, ¿quién se anima? Por favor. Anímense a hablar. Queremos escuchar. ¿Cómo llega el primer peronismo? ¿Alguien llegó a leerlo? Sí, yo leí. ¿Se escucha? Se escucha. Se escucha perfecto. Dale, ahorita. En la Revolución de 1943 es cuando Perón empieza como a ascender su figura como en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Después fue vicepresidente de la Nación y ministro de Guerra, si no me equivoco. Entonces va acumulando un apoyo de trabajadores muy amplio, y después, bueno, tras algunos conflictos lo tienen preso a Perón, y como ya la gente lo apoyaba mucho, se produce el acto del 17 de octubre, las elecciones de 1946, gana Perón. En síntesis. En síntesis. ¿Qué características te acordás a ver del primer gobierno? Bueno, que los primeros años fueron muy buenos porque había muchas divisas en el país, o sea, económicamente no estábamos mal, entonces él pudo aplicar sus reformas laborales, hubo un gran aumento de salarios, aumentó la industria, y además estábamos terminando la Segunda Guerra Mundial, ¿estoy mal? Antes la terminamos, ¿verdad? De 45 termina, pero tenemos la influencia de la posguerra, obviamente. Y bueno, entonces éramos grandes exportadores también, y los primeros años económicamente se puede decir que fueron muy buenos. También en lo que es el avance de los derechos de los trabajadores, también. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Algo para aportar acá? Sin miedo. La aparición de los planes quinquenales que se oponían uno contra el segundo. Estaban, tipo, por lo que recuerdo. Sí. Después porque se censuró la oposición de los medios de comunicación. Nada de eso. Vamos, sin miedo. A ver, la relación, ahí es clave, o sea, ustedes marcaron todas cuestiones que son, me parece, claves. En primer lugar, hay el golpe del 43, que marca el ascenso de Perón, y que visualiza algo que me parece que es algo que no se había hecho, lo que había sido la aparición de una nueva clase social, dada a partir del proceso de industrialización que había ocurrido en la Argentina, de un proceso de migración interna, eso atándolo ¿no? con la lectura anterior que teníamos de Suriano. A partir de ahí hay claramente una modificación del esquema sindical que se da con el gobierno militar, con la aparición de varias de las reformas, con retomar muchas de las reformas y de las políticas laborales que había impulsado el socialismo en su momento, o que habían tenido los gobiernos radicales antes de la década infame, y que generan que la figura de Perón claramente crezca. Me parece que con una situación muy clara. Perón identifica, o tiene la lucidez de identificar el cambio social que había ocurrido en la Argentina, y que quizás los otros sectores políticos no lo tuvieron. Y eso es lo que hace que, en primer lugar, aplique y direccione sus políticas y llegue al gobierno, más allá de entrar en lo que pasó el 17 de octubre, ¿no? Pasó, cómo pasó, si estuvo Evita, si no estuvo Evita, bueno, hay tantos libros como opiniones en este sentido, pero es interesantísimo para el que le guste ver. Y ustedes marcan algo que me parece que es importante. En el primer gobierno nosotros tenemos una situación económica, Perón tiene una situación económica que en Argentina se ha vivido en 3 oportunidades nada más. Que es en ese primer periodo de Perón,
es en el primer gobierno de Néstor Kirchner y que es ahora, increíblemente durante la pandemia, en el gobierno de Alberto Fernández, que es el valor más alto de los commodities de la producción primaria, que es la que generamos nosotros. ¿Sumado a qué? A que Argentina durante todo el periodo de guerra y de posguerra había, y va a ser uno de los grandes exportadores de trigo, y esto va a generar que las arcas de la nación estén, como decía el dicho en esa época, no se puede caminar por los pasillos del Banco Central de la cantidad de lingotes de oro que había. Esto es una realidad que el primer gobierno de Perón vive una economía interna y externa tremendamente favorable, lo cual le permite llevar adelante e impulsar muchas de las políticas sociales que lleva adelante. Pero la construcción del esquema sindical me parece que es interesantísimo, porque además esto va a estar ligado en lo que vamos a ver con la lectura de Evita y la reforma del 49. Ustedes fíjense que el esquema sindical que construye el peronismo es un esquema sindical que muchos gobiernos han intentado modificar. El que más cercano estuvo fue Alfonsín, que estuvo a un voto en el Senado cuando termina votando en contra el senador Zapac del Movimiento Popular Neuquino, pero modificaba, o sea, ese planteo sindical de unicidad sindical, de control, de un Estado que financia antojadizamente, sin control tanto a sindicatos como obras sociales sindicales y demás, con sindicatos únicos, aparece y se conforma en claramente el eje vertebrador del peronismo. Creo que hasta hace muy poco, hoy en día ha cambiado esta cuestión a partir de la aparición de muchos de los movimientos sociales, pero imagínense que ese esquema de construcción de poder que realiza Perón durante el gobierno militar y durante su primer gobierno es un esquema de una solidez impresionante, que estaba amparado con muchos beneficios y mejoras a los trabajadores, la posibilidad de acceso a muchas cuestiones que hasta ese momento no había acceso, pero prendando, como por ahí dicen en alguna lectura, algunos de los derechos, a punto tal que nosotros vamos a llegar a una reforma del 49 que no tiene derecho de huelga. Bien. Otra de las cosas que ustedes marcan ahí, que ocurre en el primer gobierno, es la relación con los medios de comunicación y la libertad de prensa. Hay claramente una tensión que se da con los medios de comunicación, a tal punto que se produce la clausura de varios diarios, y hay un control por parte del Estado del manejo de los medios de comunicación, en un esquema muy distinto de medios de comunicación al que tenemos hoy en día, pero que verdaderamente era importante y que condicionaba esta situación. Hay una cuestión que tiene que ver con las libertades públicas en este primer periodo y una relación muy conflictiva en este primer gobierno con la oposición, que pasa muchas veces desapercibida, porque cada vez que, yo siempre sostengo, y con Fabián lo hablamos mucho, cada vez que nuestro país económicamente está bien, cuestiones como corrupción, libertades y derechos, la verdad que pasan desapercibidas todas las vulneraciones, mientras los bolsillos están llenos o mientras se permita tener una situación económica cómoda, lamentablemente. Pero la verdad que la relación con la oposición, la tensión que se da especialmente con el bloque de los 44 que presidía Ricardo Balbín, y que incluso llevó a la aplicación del famoso delito de prevaricato, por el cual Balbín terminó preso en más de una oportunidad, mostraban una característica de conflicto y de tensión permanente con el peronismo y su forma de ejercicio del poder. Que también no es casual, chicos, en esto también nosotros tenemos que ser muy claros. En el contexto internacional había un ejercicio de los gobiernos de una manera bastante distinta a la que nosotros entendemos que se debe ejercer hoy o que vemos que se ejerce hoy, con lo cual los populismos, los fascismos, el ejercicio de un poder casi plebiscitario
por parte de los distintos gobiernos, tanto en Europa como en América, era un común denominador. Esas relaciones entre líder y masa que se daban permanentemente, que nosotros acá las vimos con el peronismo, se daban en gran parte de los gobiernos del planeta. Tiene que ver con el contexto histórico de la época y la aparición de un conflicto central que va a estar dado a nivel mundial con la división de capitalismo y comunismo del mundo, el comienzo prácticamente de la Guerra Fría, y en los planteos de Perón, que yo sé que Fabián tiene opinión con esto, con relación a la aparición de la tercera posición, ni comunistas ni capitalistas peronistas, que más allá de ser un eslogan, la verdad que a la hora de implementarse en términos hasta regionales, así como lo que se pronunciaba con el ABC, era casi más una expresión de voluntad o de un deseo que algo que en realidad pudiera concretarse en términos de poder. Con lo cual, vemos que el primer gobierno de Perón tiene un crecimiento exponencial en términos políticos, porque hay un crecimiento exponencial en lo que tiene que ver con los beneficios sociales, los derechos de los trabajadores, con una economía que realmente era muy pujante, y con situaciones que se marcaban y que marcaban esta cuestión de manejo con relación con la oposición, con la prensa, con las libertades públicas. Yo el otro día les mostraba a los chicos en mi comisión un libro de primer grado del año 47, donde la primera lectura del libro de primer grado era el adoctrinamiento de la educación. Por eso, cuestiones que hoy en día resultan inimaginables. ¿Alguien se imagina que el primer libro de primer grado de un chico hoy diga que la situación del país y todo lo que tienen nuestros padres se lo debemos a Alberto? La verdad que hoy sería un escándalo y no estaría tolerado ni permitido, creo que por nadie, ni nadie osaría hacer esto. Ahora bien, hay toda una cuestión de... Sí. Oh, Andresito, recién te levantaste. No. Pero yo igual... Estuviste tomando Fernet, entonces. Alguno por ahí. Yo igualmente creo que el kirchnerismo hizo adoctrinamiento también. Lo discutimos cuando llegamos, porque si nos vamos a poner a discutir eso, lo que pasa es que han cambiado, me parece que lo que han cambiado también son las cuestiones de desarrollo curricular, de cómo es el manejo educativo por parte del Estado. Ha variado y se ha modificado muchísimo la oferta académica en los distintos niveles, con lo cual hay una cuestión ahí que tiene que ver con, por un lado, los desarrollos curriculares, que hay adoctrinamiento ahí, y la verdad que uno puede discutirlo, pero en principio no es la situación marcada que se vivía con el primer peronismo. Después podemos discutir si agrupaciones políticas pueden entrar a un colegio, pueden dar clases, pueden poner una bandera, eso es otra cuestión. Pero en cuanto a los diseños curriculares, hoy no encuentra uno en los libros de primer grado esos disparates. O no los encontró durante la época. Más allá de algunas cuestiones que pasan ahí, y que todos los gobiernos en general han tenido algún texto favorable para construir relato, porque es una de las cuestiones que creo que todos los gobiernos intentan hacer siempre, que es construir un relato o modificar ese relato, ¿no? Yo no lo veo como algo negativo, salvo cuando es una cuestión muy, muy distorsionada, pero me parece que lo que se vivió en esa época es bastante distinto. Yo siempre hago el cuento de que mi tía Angelita era docente, estudiaba en La Plata cuando se produce el 17 de octubre, que lo vio, y ella era, cuando surge el voto de la mujer, era la única docente afiliada radical que existía en Lobería, y en el Consejo Escolar estaba tachada. Entonces esas cosas pasaron, sí, claramente pasaron, pero bueno,
forman parte de otra realidad. Pero volviendo a la época, porque si no, esto si no hay que... En otro contexto nos quedamos charlando 4 o 5 horas, no hay ningún problema. Pero ¿cuál era el problema que encuentra el Perón y el peronismo en este primer mandato? En primer lugar, hay una gran construcción de poder político. Hay una gran construcción de poder político que está dado por las bases sindicales. Hay una figura emergente, que es la de Eva Perón, con todo el manejo de la Fundación Eva Perón. Hay un manejo del crecimiento del poder por parte de la Iglesia. No nos olvidemos de una situación. Nosotros más allá de que en el segundo gobierno vamos a ver que hay un fuerte conflicto de Perón con la Iglesia. La construcción de Perón en términos sociales al principio se da de la mano de la Iglesia, que tenía, bueno, como dice el dicho, una parroquia en cada pueblo y una construcción social en cada pueblo llevada adelante, que no por casualidad lo llevó a mantener la educación religiosa obligatoria en cada una de las escuelas del país y en todos los diseños curriculares. Uno a veces cuando ahora ve algunas figuras o interpretaciones que se hacen, o cuando uno la ve la imagen de Eva con pañuelo verde, la verdad que nada más lejano a la realidad que esa cuestión, donde el peronismo, si hay algo que tuvo, es una férrea oposición contra políticas como la interrupción voluntaria del embarazo, ni hablar, pero que tuvo una política muy férrea en términos religiosos. Hasta que se rompe la relación con la Iglesia, había no solo un sostenimiento económico, sino un crecimiento y una aplicación de la doctrina religiosa en todos los actos de gobierno por parte del peronismo, ¿no? Entonces, si hay algo que no había era división Estado y religión durante el primer gobierno de Perón, muy por el contrario. Y que tiene que ver también con esa formación castrense que tenía Perón, a punto tal que yo siempre digo, a la hora de elegir entre Eva como vicepresidenta y el condicionamiento de los militares, eligió entre el condicionamiento de los militares. Esto es una realidad lamentablemente incontrastable, porque todavía incluso no se había dado toda la situación en relación a la enfermedad de la mujer del presidente. Pero, entonces, toda esta construcción de poder que se da en el primer periodo chocaba con algo. ¿Con qué les parece que chocaba? Había un freno a todo esto. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Con la Constitución? Sí, con la Constitución. Porque ¿Especialmente con qué? ¿Qué no había? Sé que una de las razones de la reforma de la Constitución fue que el Estado pueda intervenir más en las situaciones económicas del país, pero... Eso está ahí. Sí. ¿Pero qué no podía Perón? La reelección no podía ser. No había reelección. Y esta es una cuestión central en términos políticos de lo que va a ocurrir. Entonces, hay una primera avanzada en relación a esto, y que no podemos dejar de marcarlo, que es el avance con la incorporación de la mujer a la política, definitivamente. ¿Y por qué digo definitivamente? Porque no es que, esto es como siempre le decimos, esto no fue un proceso que arrancó acá. El proceso de la intervención de la mujer en la política y la lucha por el voto arranca muchos años antes, a punto de que, previo a la década infame, tuvimos algunas elecciones provinciales donde votó la mujer, especialmente en San Juan, que fueron esas elecciones anuladas, participación en muchos lugares por parte de la mujer peleando por la incorporación del derecho al voto y otros de los derechos. No nos olvidemos que esto es una tarea que
hoy continúa y que más allá de estar plasmadas algunas cuestiones en las normas, a la hora de implementarse en la práctica, esto a veces no ocurre, pero que había generado todo lo que tenía que ver con la incorporación de la mujer a la política, el derecho a voto de la mujer. Con lo cual, lo que había es que una intención, por así decirlo, de voto del peronismo muy grande, que chocaba con el límite constitucional. Y acá es donde el peronismo empieza a impulsar la reforma constitucional. ¿Y por qué digo que esto es central? Lo de la reelección, así como les mencioné hoy el tema del no derecho a huelga, lo de la reelección también es central, y ustedes lo de la lectura lo van a tener que analizar y ver. ¿Por qué? Porque la reforma que se da está encuadrada en un proceso que se da a nivel mundial también, llamado constitucionalismo social. Hay una irrupción del constitucionalismo social, porque así como en el siglo anterior estuvieron las constituciones marcadas por el derecho individual y la garantía de los derechos individuales y esa incorporación que se visualizan en lo que fue el pensamiento alberdiano plasmado en nuestra Constitución, como diría papá, Fabián se ríe, pero este siglo XX nosotros vamos a tener la incorporación en muchos aspectos del constitucionalismo social. Vamos a tener la Constitución de Querétaro en México, que yo seguiré diciendo de esa vez que dimos las charlas con Fabián hace mucho en unos cursos de verano, que yo trabajé todo el tema del constitucionalismo social de México. La verdad que fue una de las constituciones de avanzada que tuvo toda América en lo que es incorporación de derechos sociales en el 17. Tenemos la Constitución de Weimar en Alemania en el 19, tenemos toda la aparición y la irrupción fuertemente de la doctrina social de la Iglesia, y aquí es donde nosotros también tenemos que volver a relacionar esa cuestión que había del Perón con la Iglesia. Muchos incluso de los discursos que Perón daba a los trabajadores prácticamente recitaban lo que eran las encíclicas papales que hablaban sobre los derechos sociales. Nosotros vamos a tener, seguramente en político han visto algo, pero la rerum novarum, la labor en exercen, bueno, toda una serie de doctrina que la Iglesia va incorporando con lo que es la aparición de estos derechos sociales y su incorporación a las constituciones. Entonces, hay todo un panorama mundial que favorece esta cuestión, que se va dando, la finalización de la guerra también se da así, pero los nudos que terminan generando esta cuestión, uno de ellos es claramente la imposibilidad de reelección, más allá de todo. Ahora bien, ¿qué se necesita para reformar la Constitución? ¿Alguien sabe? ¿Sería algo como la idea de perpetuarse en el poder? Esa es la interpretación que vos hacés del proyecto constitucional. Que nosotros, como somos respetuosos de las ideas de todo, respetamos la idea. Pero, a ver, ¿qué hace falta para que se reforme una Constitución? ¿La mayoría del Senado? Está rumbeada. Mario, no es así. ¿Un No hace Congreso falta Constituyente? ¿Cómo, Lucía? La mayoría del Senado. Constituyente? ¿Cómo? ¿Un Congreso Constituyente? Hace falta llamar a un Congreso Constituyente, sí. Pero previamente, ¿qué hay que hacer? La Constitución de 1853 establece cuáles son las condiciones para reformar la Constitución. Y la primera condición que nosotros tenemos para reformar la Constitución es que se dicte una ley de necesidad de reforma. Punto uno. Es decir, el Congreso de la Nación tiene que dictar una ley que diga, señores, necesitamos reformar esta Constitución, y esa ley que se dicte, que dicta la necesidad de reforma, va a tener que ser aprobada
por las 2/3 partes de los miembros. Así decía la Constitución del 53. Ahora, y acá viene la discusión. ¿Qué miembros? Y el peronismo tenía un problema, que es el mismo problema que después va a tener Menem para la reforma del 94. No lograba juntar las 2/3 partes del total de los miembros del Congreso. Porque si hay algo que está claro, y nosotros vemos en la reforma que se lleva adelante en el 60 y en el 66, más allá de que algunas interpretaciones que se pretendieron hacer hablaban de que se habían considerado los miembros presentes, la realidad es que en todas se terminaron considerando la totalidad de los miembros, porque lo que había ocurrido es que muchos de esos miembros no habían asumido en las reformas anteriores, pero se terminaba considerando esa cuestión. El peronismo no llegaba a tener las 2/3 partes de la totalidad de los miembros, con lo cual hace una interpretación y saca la ley de necesidad de reforma aprobada por las 2/3 partes de los miembros presentes en el Congreso. Esto se da además con un radicalismo abandonando la sesión y no dando el quórum necesario, el socialismo tampoco, los sectores conservadores tampoco, terminan llevando adelante esta ley de necesidad de reforma, que además tenía otra característica. Por eso algunos constitucionalistas planteaban que no estábamos ante una reforma constitucional, sino ante una nueva constitución, en una interpretación que buscaba convalidar toda esta situación que se había dado, porque la ley de necesidad de reforma lo que no establecía, algo que también la Constitución dice, es cuáles son los puntos que se van a reformar. Entonces, fíjense, después lo vamos a ver con la del 94, la necesidad de reforma dice, bueno, vamos a reformar, supongamos, la forma de gobierno, tales derechos, la composición del Senado y la composición de la Cámara de Diputados. La ley tiene que decir específicamente. ¿Por qué? Porque lo que termina delimitando son las atribuciones que va a tener algo que dijo Lucía hoy, ese Congreso Constituyente. Le va a dar el marco, más allá de que a nosotros y a todos nos gusta decir, los congresos constituyentes son soberanos, o los congresos son soberanos, esto como las asambleas. Cada vez que hacemos una asamblea en alguna cosa, hasta cuando eran ustedes estudiantes en el secundario, decían, la asamblea es soberana, la asamblea decide. Y la verdad es que hay reglamentaciones que acotan todas estas cuestiones. Entonces, el poder constituyente que existía acá debería estar acotado, cuestión que no ocurrió. En esta situación llegamos a ¿qué? ¿Qué hay que hacer para llamar a un Congreso Constituyente? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué hacemos para llamar a un Congreso Constituyente? ¿Quiénes van a ir al Congreso Constituyente? ¿El vecino del barrio? ¿El que pasó caminando? Citan a todos los gobernadores y ¿Por qué los gobernadores? A ver, grábenselo porque esto además les va a servir para adelante. El Congreso debe sancionar una ley de necesidad de reforma con las 2/3 partes de sus miembros, para decir qué se va a reformar y que se va a reformar la Constitución. ¿Quiénes van a reformar la Constitución? Quienes integran ese Congreso Constituyente que hoy marcaba Lucía. ¿No? ¿Y de dónde salen? No, Mario. ¿De dónde salen los constituyentes? Lo tienen que haber visto por... A ver, ¿vieron la Constitución del 53? Ya, así que ya tienen que saber. De las provincias. Representantes de la... Bueno, pero ¿qué hay que hacer? ¿A quiénes llamamos? A los diputados, o sea, a los que representan la provincia, no a los gobernadores. A ver, ¿y cómo los traemos al Congreso? ¿Los llamamos? Decís, che, a vos que andás acá, que estás en tal provincia, vas a ser convencional constituyente. Vos, Fabián, que estás ahí de gusto, ¿qué tenés? ¿Tenés ganas de ser convencional constituyente sin esa camisa?
Yo iría con esta camisa y me sentaría... No, me sentaría en la banca, pues yo estuve en el Congreso, me encantaría sentarme en la banca con esta camisa. Te digo, me dio suerte, así que sería un constituyente más, totalmente. Chicos, hay que llamar elecciones. Totalmente. Hay que llamar elecciones. Claro. Esto es básico. Para formar... Piensen, siempre mantengan el esquema republicano, porque además les va a servir para contrastar con todas las situaciones de los golpes de Estado. O sea, nosotros tiene que haber un llamado a elecciones para elegir convencionales constituyentes. Bien. Acá hay un llamado a elecciones para elegir convencionales constituyentes. Gana mayoritariamente el... Está buena, profe, que me puso ahí, Mario me dejó patinando. Está buena, profe. Francisco Lamada es Lamada. No sé, No sé. debe ser la camisa que está buena. Pero, a ver, entonces, hay un triunfo mayoritario del peronismo que condiciona cómo se va a dar toda esta reforma constitucional. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué me dicen? Pregunta, porque ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Cortó la última parte con el tema del llamado de elecciones para elegir a los convencionales constituyentes. ¿En qué quedó eso? Porque se me trabó la última parte del audio. Hay un llamado a elecciones para que participen y elegir los convencionales constituyentes. Este llamado triunfa en esas elecciones el peronismo por una clara mayoría, y se convoca el Congreso Constituyente para llevar adelante esta reforma. Pero una pregunta tengo. Digamos, el llamado es una elección que se da como, por ejemplo, en fecha, como nos pasa ahora a nosotros que elegimos, Claro. o se le antojó en ese momento, digamos, reunir, porque siempre en realidad el llamado al Congreso tiene la intención del gobierno, ¿no es cierto? A veces, me parece a mí, ¿no? De cambiar algunas cosas, y llama, no llama, digamos, en ese momento que se da un cambio constituyente, si gana la mayoría de su partido, tiene más posibilidades de hacer un cambio. Si gana la oposición, o si hay más bancas de oposición, va a ser un poco más complicado hacer un cambio que tenga planteado o planeado, digamos, el gobierno. Políticamente hablando. O sea. Vos marcás algo que es muy interesante. ¿Y por qué te lo voy a decir que es muy interesante? Porque esa es una de las razones por las cuales se debe establecer cuáles son los puntos a reformar en una constitución. Porque se entiende que una reforma constitucional no puede estar sujeta solamente al capricho de una mayoría arbitraria o una mayoría circunstancial, porque cuando se está legislando una constitución, se está legislando para los tiempos que vienen. De ahí esa cuestión necesaria de que las leyes de necesidad de reforma establezcan que reformar, porque ¿qué pasa? Los mismos que dictan, o la mayoría que dicta esa norma, quizás no va a ser la misma que se da en el Congreso Constituyente. ¿Por qué? Porque circunstancialmente puede haber cambiado. Entonces, por eso se apunta a que haya una suerte de convivencia entre mayorías que se eligieron con las de la convocatoria de elección. Lo que se llama es una elección especialmente para eso. No sé si hay alguien, bueno, Fabián sí, porque es bastante antiguo, que haya votado en la elección de 1994, donde se eligen convencionales constituyentes y se votó para la reforma constitucional del 94. Pero bueno, el proceso es ese, como se eligen diputados, se eligen convencionales constituyentes. Y a partir de ahí se reúne el Congreso General Constituyente con las representaciones que cada bloque político haya logrado, y a partir de ahí se avanza sobre el dictado de esa reforma constitucional. ¿Acá qué pasaba? En primer lugar, no teníamos en claro qué se iba a reformar.
más allá de que se hablaba de incorporar todos los derechos de los trabajadores y muchos otros derechos, no teníamos en claro los puntos a reformar, porque no había estado esta cuestión. Y además, nosotros encontramos que esta reforma constitucional la tenemos que mirar en el tiempo y para adelante también, porque en términos políticos terminó siendo una reforma negada hasta por el propio peronismo. Nosotros vamos a ver que la reforma se logra, que después es anulada por la Revolución Libertadora, pero el peronismo nunca vuelve a plantear esta cuestión de la reforma del 49, donde muchos constitucionalistas terminan marcando que está el reconocimiento ahí de esos propios vicios que no correspondían para llevarla adelante. Fíjense que cuando se lleva adelante la reforma del 94 y se citan todos los antecedentes constitucionales, se cita hasta lo que después van a ver, que es la enmienda del 72, y no se cita la Constitución de 1949. Estos son detalles no menores para todo lo que fue este proceso. Ahora bien, ¿cómo se da ese Congreso General Constituyente? Bueno, se da con los distintos sectores políticos imposibilitados de plantear reformas, de avanzar en este sentido, y prácticamente abandonando el Congreso Constituyente. ¿Y qué se reforma? Fabián, ¿qué se reforma? Contale a los chicos. La reforma del 49, más que nada, el preámbulo, por ejemplo, va a establecer 3 premisas que son importantes. Una constitución, va a decir el preámbulo, socialmente justa, económicamente independiente y políticamente soberana. Son 3 premisas que tienen que tener en cuenta para el examen, digamos, ¿no? Además, algo Pachi estuvo nombrando, en realidad lo que encubre la reforma del 41 de los objetivos es la reelección indefinida de Perón, en el artículo 77. ¿Sí? Perón quería quedarse indefinidamente en el Poder Ejecutivo, o en la presidencia, mejor dicho, o por supuesto obteniendo el apoyo de las masas de trabajadores. Lo cual no fue así, porque después del 50 y 51 no teníamos a quién venderle porotos, y la inflación comenzó a ser galopante y Perón ya empezó a perder credibilidad. Eso lo notó las Fuerzas Armadas en el primer alzamiento del 51 con Luciano Benjamín Menéndez, que lo marca acá las lecturas. Por el otro lado, la iglesia también, pero la iglesia le empieza a sacar el apoyo porque Perón quiere volver un poco esa laicidad en las universidades. Además de la ley de divorcio, la ley de profilaxis en los prostíbulos, cosa que estaba bien eso, no digo, porque si no le criticamos todo. A ver, pero ya el apoyo no lo tenía tan... Un detalle con eso, con la ley de profilaxis, que yo siempre lo marco, que está bien, que es la cuestión sanitaria, pero lo único que se preveía con la ley de profilaxis era el cuidado de los clientes. Claro, bueno, sí. Porque lo que se seguía sosteniendo era la trata de personas. O sea, no es que, quienes ejercían la prostitución se les obligaba a mantener una libreta sanitaria, porque en definitiva lo que se estaba cuidando era la salud de los clientes. No es que se estaba legalizando la cuestión, que se estaban controlando los prostíbulos o la trata. O sea, en una mirada claramente de una sociedad machista y totalmente distinta a la que tenemos, ¿no? Pero quería hacer ese paréntesis. No, es buena la acotación porque es lo que se cuida, y actualmente más o menos lo mismo. Sí. Pero bueno. No cambió casi nada. Pero lo que voy es a esto. En esa segunda presidencia, a partir de 1952, ya con los planes quinquenales semi-fracasados, porque la industria no llegó a desarrollarse, Perón nunca desarrolló la industria pesada, nunca.
Además, el IAPI ya era un control muy férreo de la exportación y la importación, sobre todo la exportación. ¿Por qué? El Instituto para la Apertura, para la Promoción, perdón, Argentina y para el Intercambio, lo que tenía era una especie de centralización. Ellos compraban al productor agropecuario todas las toneladas de trigo, como bien le dijo Pachi, para la exportación y fijaba un precio muy por debajo por ahí que el mercado exterior. Y a veces quedaban con esos excedentes. Es una forma de garantizar al productor digamos, una compra. Y en base a eso compraba la maquinaria al exterior, ¿no? Digamos, a la maquinaria que necesitamos, insumos de alta tecnología para YPF y para gas. Digamos, no dio mucho resultado porque el productor de campo a veces veía disminuidos sus ingresos por este instituto para la promoción y el intercambio, ¿no? Que creció con el primer plan quinquenal. Tampoco se desarrolló mucho la industria liviana. ¿Por qué? Porque la burguesía industrial y el peronismo y los sindicatos nunca fueron proclives a la renovación, innovación tecnológica. Entonces, con la entrada de ciertos productos extranjeros, nuestra industria no podía competir. Al principio sí, pero después de 1950 ya no podía competir. Entonces esto se dio otro fracaso en la segunda presidencia y en el segundo plan quinquenal, a pesar de los esfuerzos por ahí, porque se había creado SACETO, se había creado SOMISA, etcétera, etcétera. Por otro lado, volviendo a la Constitución del 49, que tuvo como fuente en el constitucionalismo social la Constitución de Weimar de 1919 alemana y la Constitución mexicana de 1917. Había un constitucionalismo social en el mundo, que ponía, digamos, daba un lugar a lo que se llamó el estado de bienestar. Estado de bienestar y una política keynesiana también, no nos olvidemos de eso. Y un modelo de industrialización por sustitución de importación. Eso todo caracteriza antes de Perón, porque Perón no había inventado nada, ni trajo a Weimar, ni trajo a nada. Fue una presión exterior. ¿Por qué? Porque la Argentina, el 45, fue un granero del mundo, como lo fue en 1880. No salimos de eso. La entrada de divisas siempre fue el campo, salvo raras excepciones en la industria, ¿no? Pero la entrada de divisas fue realmente el campo. Cuando vio que el campo comenzó a estancarse a partir de 1951, con las relaciones de intercambio que yo les mencionaba, con un peso congelado en el dólar, con una entrada ya de Perón directamente a la política norteamericana. Vemos en el acta de Chapultepec, lo vemos en las primeras reuniones en 1948 con el Fondo Monetario Internacional, por más que le niegue esta vicepresidenta que negó que Perón nunca había entrado. Sí, Perón entró, después se profundizó más, por supuesto, pero las primeras, a partir del año 48, las primeras reuniones que tuvo con los agregados diplomáticos y representantes del Fondo Monetario fue con Perón. Así que, por supuesto, la sociedad era otra, ¿no? Con ganas de trabajar, etcétera, etcétera. Pero en el año 48, digamos, a partir del 48, con la reforma constitucional del 49, lo que buscó Perón fue la reelección indefinida, darle los derechos sociales a los trabajadores que ya venían de antes los derechos sociales, porque la jornada de las 8 horas fue de Irigoyen y nadie las tocó. Fue una concesión muy importante a la clase trabajadora. Eso no lo tocó, pero eso fue inteligente. Pero había algún punto que yo quiero destacar. Prohibió el derecho de huelga. El derecho de huelga estaba totalmente prohibido. Pregunten a la represión a los ferroviarios en el año 49, ¿no? Cuando fueron los contratos, la compra de los ferrocarriles de la ley Mitre del año 1907, los ferrocarriles ya estaban prácticamente en maquinaria vetusta, maquinaria vieja.
hay un negociado ahí entre Perón y Gran Bretaña, un congelamiento de las libras esterlinas que se convirtieron en dólares, y se terminaron pagando 3 veces más los ferrocarriles. Sí hubo una nacionalización de la banca, sí hubo una estatización de teléfono, sí hubo una estatización de teléfono con maquinaria norteamericana, una maquinaria de primera, traída de Estados Unidos, o sea que los insumos seguíamos dependiendo. Hubo nacionalización de ciertos de los servicios públicos, cosa que eso sí lo hizo Perón. Pero sí se le cuestiona ciertas medidas tomadas económicas, como les vuelvo a repetir, la compra de los ferrocarriles. La compra de los ferrocarriles hoy es motivo también de discusión y y de investigación. Por el otro lado, la Constitución del 49 tiene tres artículos que son importantes, el 38, el 39 y el 40. El preámbulo se los mencioné. Hay un agregado en el preámbulo, socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Eso es importante que lo digan. Eso es un agregado que hacen al preámbulo de la Constitución Nacional. Ya, un paréntesis. Dale. Sí, dale. Porque, a ver, y retomando, para que le sirva también la Constitución 5360, ¿por qué es importante la modificación en el preámbulo? ¿Qué define el preámbulo? Acuérdense que el preámbulo es una expresión política del proyecto de país o del proyecto de nación, que define el rol constitucional. Claro. No es casualidad la incorporación en el preámbulo, porque si uno dice, ¿por qué vamos a modificar el preámbulo? Se incorporan los derechos y demás. El preámbulo tiene toda una cuestión de vocación y de definición política a partir del 5360, y Perón claramente incorpora estas pautas, porque lo que está planteando, y de hecho después el peronismo lo planteaba, hablaba de una nueva constitución, no hablaba de una reforma constitucional, sino de una nueva constitución, de una nueva república, en una lectura muy típica de los gobiernos de esas características, donde vienen a fundar algo supuestamente nuevo, una práctica que se da normalmente. Por eso la intencionalidad de lo del preámbulo. Sí, otra cosa que es importante con respecto a las universidades, artículos importantes 38, 39 y 40, si me escuchan, 38, 39 y 40, que tiene que ver con el capital y la propiedad privada, y la estatización de los servicios públicos. Cuando ese capital, se lo explico con mis palabras, satisface las necesidades de ese capitalista, a su vez, ese sobrante de capital tiene que satisfacer también digamos, a las clases más bajas. Un capital social, se podría decir. Cosa que nunca existió. Hicieron mucha plata en la época de Perón, de esta oligarquía. O sea, no. Sí, 38, 39, 40, léanlo. Y después es la función, a ver, para que en una frase, es la función social de la propiedad privada. Claro, ejemplo práctico. Colonia Lavalle en Lobería, campo de una familia que tenía 2.000 hectáreas. Se considera que esa familia podía vivir con el producido de las 1.000 hectáreas. Con lo cual, ¿qué terminaban? Las otras 1.000 hectáreas se expropiaban y se terminaban formando colonias que se le iban dando a distintos sectores. Que si uno lo mira así, se pone a pensar en la reforma agraria que proyectaba Irigoyen. En la práctica, esto no benefició a quienes trabajaban la tierra, sino que creó una nueva clase en muchos sectores de pequeños, no terratenientes, pero de pequeños poseedores de tierra, que distaban mucho de ser justamente a quienes supuestamente iba dirigida una medida de este tipo. Pero para que entiendan esto de qué es la función social de la propiedad privada, es la posibilidad de que el Estado diga, vos estás con esto. Esto tiene que beneficiar a toda la sociedad.
lo cual es tremendamente subjetivo y colisiona fuertemente con el concepto de propiedad privada que tenía impregnada la Constitución y toda la legislación vigente en la época. Y que en la práctica se dieron algunas situaciones como esto que les digo, de la colonia Lavalle, que es un ejemplo específico que se ve en muchos lugares, y que distó de beneficiar a los trabajadores rurales, que era quien supuestamente se iba a beneficiar en esta situación. Sí, por ahí hay alguna pregunta. Otro detalle más con respecto a las universidades. Fueron muy intervenidas en la época del 43 y principio del 46. Porque las universidades, el claustro, querían volver a las viejas usanzas de los conservadores. Volver a la religión católica, volver a enseñar, ¿no? Ir contra la reforma del 18. Después Perón se dio cuenta que la cosa no iba por ahí y habló un poco de la autonomía en el año 47 y 48. Pero en un primer momento se había volcado, ningún problema, saludos, hay una chica que se retira. Entonces, en ese momento, sí hay una intención de Perón de acercarse a la iglesia, después ya no. Ya después, finalizada la década del 40, ya va cambiando un poco por el tema de la autonomía universitaria y el respeto a esa reforma del 18 que tanto le costó y que fue de ejemplo en muchas reformas de Latinoamérica. Entonces no podía ir en contra, ¿por qué? Porque la reforma del 18 hizo que muchos hijos de la clase media, por ahí de la parte más burocrática del Estado, pero que muchos hijos pudieran entrar a la universidad y no fuera las clases altas. O sea, que el hijo del obrero no fueron todos los obreros. Yo nunca vi un peón de campo estudiando en la universidad, ni los hijos de los indios del Chaco, ni nada por el estilo, ¿no? Eso son todas cosas, fábulas de Perón. Pero y bueno, además hay una cuestión. Eso, claro, es verdad. Hay una cuestión, yo siempre la resumo leyendo un pedacito de un libro, de la realidad de lo que significó la universidad. El peronismo, más allá de haber garantizado el tema de la gratuidad y modificado esta cuestión, que claramente hay que hacerlo notar, de garantizar definitivamente la gratuidad, lo que chocaba siempre con eso que les decía Fabián, un movimiento estudiantil opositor, fuertemente opositor, un movimiento docente en general opositor al peronismo, pero que chocaba con alguna cuestión. Félix Luna, cuando reedita el 45, el libro del 45, que si algún día lo pueden leer, es un muy buen libro para ver lo que fue, lo reedita después de entrevistarse con Perón en 1969. Y él marca algo, él era estudiante en ese momento de la universidad, y ese capítulo marca una frase, a mí siempre me quedó marcada, cuando me la dieron a mí cuando cursaba, y decían, el invierno madrileño se estira en largas cintas de niebla, es día de Reyes y la ciudad en la mañana temprano todavía duerme. Estoy con Perón, en su casa de Puerta de Hierro, mesa por medio, ese rostro que fue una pesadilla para tantos como yo, el rostro que abominamos con tanto fervor y sobre el cual disparamos imaginariamente tantos tiros, tantas bombas, tantos escupitajos. El rostro que sonreía desde su retrato oficial en aquella pieza de la comisaría donde me picanearon. Claramente hubo una persecución en ese periodo del movimiento estudiantil, porque había una intención del peronismo de apropiarse de la universidad en términos políticos, cosa que nunca logró. Pero eso definía, fíjense, ese pequeño relato del 45 que hace Félix Luna, define varias cuestiones. En primer lugar, cuál era la posición del peronismo con relación a los opositores. En segundo lugar, define cuál era la intencionalidad del manejo político que había sobre las universidades. Por eso lo que les marca Fabián me parece que es muy interesante. Y define una cuestión por la cual gran parte de la doctrina constitucional cuestiona la reforma del 49. Que la lectura de Evita ustedes lo tienen muy claro y que va más allá de los tecnicismos, de los 2/3, de no expresar el tema de la necesidad de reforma, lo que hay que reformar, sino que si hay algo que tenía como característica todas las reformas que respondían al constitucionalismo social,
era restringir el poder de los poderes ejecutivos. Y la reforma constitucional del 49 lo que hizo fue ampliar los poderes del Poder Ejecutivo, además de darle características de reelección indefinida. Iba a contrapelo de lo que el constitucionalismo social, en términos de concepción constitucional del poder y de la división de poderes, propugnaba. Por eso es una reforma tan cuestionada por toda la doctrina constitucional del país, y por eso es una reforma que algunos autores hablan de la reforma negada hasta por el mismo peronismo. Mucho más cuando hablamos, por ejemplo, el caso de cuando llegamos después al peronismo renovador y demás, que tiene una visión hasta mucho más democrática en el ejercicio del poder. Eso hagan hincapié y visualícenlo en las lecturas, porque la verdad que es un tema interesantísimo. La lectura de Evita tiene algunas cuestiones constitucionales, pero nos hace visualizar que la oposición a esta reforma del 49, en algo que nosotros tenemos que visualizar con la materia, que es el contexto en el cual se da esta reforma, ¿cómo puede ser que esta reforma prácticamente haya desaparecido después? Y las explicaciones están básicamente en eso. Cambio de época, cambio de formas de ejercicio del poder, cambio de condiciones a nivel mundial y a nivel americano, sin lugar a dudas. Pero fíjense que ni el propio Perón, cuando vuelve en el 73, plantea volver a la reforma del 49, ni plantea muchas de estas cuestiones de la reforma del 49. Y lo que les marcaba a Fabián, además de lo que decía, lo del derecho a huelga, es una cuestión clave. Más allá de que Sampay, Arturo Sampay, que es el quien redacta esta Constitución, decía, no hace falta poner el derecho a huelga porque es un derecho inalienable de los trabajadores. El derecho, la libertad de expresión es un derecho inalienable que tenemos como personas, y sin embargo estaba puesta. Entonces, hay una fuerte crítica, y por eso la lectura, chicos, hagan mucho hincapié, porque además le plantea el tema de que es una constitución con un proyecto autocrático, todas cuestiones muy distintas a las del constitucionalismo social, que como dijo Fabián, incorporaba derechos que ya estaban, les daba rango constitucional, eso no se puede negar. Los derechos de la niñez, los derechos de la ancianidad, los derechos de los trabajadores, el resto de los derechos de los trabajadores, todos le damos rango constitucional. Pero había un trasfondo claramente para analizar, y que hoy se sigue estudiando. Esta lectura que ustedes van a ver es una lectura muy nueva que repasa cómo se da toda la evolución y que es interesante. La verdad que es interesantísima para verla, porque rompe el molde de esta situación. El tema que les marcaba Fabián, y que se los voy a explicar mejor que yo además, con el tema de los recursos naturales y de la relación de qué se podía concesionar, qué no concesionar, es claramente otra de las situaciones que el peronismo después va a colisionar con la realidad, donde el texto constitucional decía una cosa y la realidad lo llevó a otra, por ejemplo, a concesionar el petróleo. Pero bueno, seguilo vos, Fabián, que lo explicas más. El tema del petróleo, ya fue, yo lo expliqué en las clases con las 3 presidencias de Irigoyen, ya venía de antes, cuando en 1909 se descubren Comodoro Rivadavia, etcétera, etcétera. El tema del petróleo fue, y sigue siendo para el mundo, un recurso energético y estratégico, el gas y el petróleo. De hecho, las guerras vienen por eso, en parte, ¿no? En el tema del petróleo, Perón sigue con la política de Irigoyen, o sea, no tuvo una mayor variación en política energética con respecto a yacimientos petrolíferos fiscales. Recién en la segunda presidencia, Perón, digamos, se acerca al Standard Oil a un acuerdo comercial para un cupo de petróleo refinado, destilado, mejor dicho, para la Argentina, que iba contra los intereses de YPF. Se acerca más. ¿Por qué? Porque la política de Perón ya en la segunda presidencia va atrás de Estados Unidos. Esto un poquito
quiero hacer, les digo esto porque ahí el programa le pregunta la tercera posición, no hay ninguna tercera posición. Esas son todas fábulas y cosas que nos inventaron, del cual yo no las creí nunca. Entonces las he discutido. O estabas con el comunismo o estabas con el capitalismo. Era muy simple la situación. En el momento el imperio de la URSS estoy hablando, ¿no? Hoy ya no existe más. Pero en aquel momento, que la URSS era digamos, una potencia, y estaba en el Consejo Permanente de Seguridad, era un peso importante junto con China, era un problema para Estados Unidos. Entonces había que subordinarse, por decirlo de alguna manera, y ponerse atrás de alguna potencia. Entonces la tercera posición nunca fue. Lo que sí, nosotros tuvimos la neutralidad en la Fuerza Armada para intervenir en conflictos. Eso empieza con el ego. Eso es otra cosa. No ponernos de una parte de otra cosa, que lo veo bastante inteligente, porque nosotros no somos un país guerrero, al contrario. Salvo Malvinas, la guerra de Paraguay. Pero a lo que voy es a esto. La tercera posición es no estar ni con las potencias comunistas, en caso representada con la URSS, ni con Estados Unidos. De hecho, no fue así, porque tanto el sindicalismo, las armas que comprábamos eran después de la Segunda Guerra Mundial, eran armas norteamericanas, que ya Estados Unidos no las usaban más, caso el crucero General Belgrano, por ejemplo. Así que, digamos, no había una tercera postura. Sí una neutralidad en las Fuerzas Armadas, sí una neutralidad. Tampoco del 45 al 55 hubo choques, salvo la guerra de Corea, pero algo que nos comprometiera a nivel internacional. Pero la tercera postura, a nivel teórico, era como decir, no estamos ni con el imperialismo yanqui ni con el imperialismo soviético. Eso significaba, ¿no? Por lo menos en teoría. Y después tienen ahí en el programa, tiene la parte del populismo. El populismo no tiene una definición ni de izquierda ni de derecha. Muchos dirigentes comunistas fueron populistas, el caso de Stalin. Cuando hablaba de la gran guerra patria, hagamos defender la patria, estaba hablando de populismo. Cuando Donald Trump hablaba de volver al gran sueño americano, por ejemplo, es un populismo, son palabras persuasivas que utilizan dirigentes políticos haciendo, buscando en el populismo la incorporación y el convencimiento de las masas. Eso hacía Perón, cuando hablaba del crisol de razas, cuando hablaba de que él entró en la Argentina y pateaba los lingotes de oro, que es muy difícil fundir este país. De hecho, tenía razón en cierto aspecto, en aquel momento no se podía fundir el país, aunque después salimos todos fundidos. Pero en eso es hacer populismo. Hacer populismo es subsidiar al desocupado, subsidiar con juguetes y un montón de cosas que se hacían en aquella época a la gente más pobre, ¿no? Una forma de convencer a las masas y decir, bueno, nosotros nos comprometemos a que ustedes estén mejor económicamente, pero regalándole juguetes, bueno, eso es populismo. ¿Qué quiero decir con esto? No hay una definición precisa. El populismo puede ser de izquierda o de derecha. Lo que hay es una cosa, me parece, porque si no parece que... claramente lo que hay es una concepción de consolidación de poder. Totalmente. A ver, muchas de las medidas, a veces consideradas populistas, ¿pueden ser necesarias? Sí. Esto es una cuestión innegable, es decir, el hecho de cubrir necesidades sociales con medidas, con muchas medidas que pueden ser circunstanciales o demás, y que a veces son necesarias y justificables, es una realidad. Ahora, la característica que tiene el populismo es que esas medidas son utilizadas para consolidar el poder y hay una clara identificación entre lo que es Estado y partido gobernante. Se mezclan esos conceptos. Entonces, encontramos como característica que el líder del partido gobernante es el líder del Estado. Encontramos como característica que esas medidas que se llevan adelante, no sabemos si las lleva el Estado o el partido gobernante.
Esto es el famoso caso de las zapatillas de Rucauf, con la firma de... ¿Quién las daba? ¿La provincia o las daba el partido de Rucauf? Bueno, como ejemplo de algo que pasó después. Pero los populismos tienen estas características, y lo que dice Fabián es central. No son ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. A ver, es claramente una idea y una concepción de poder en sí mismo, que tiene como objeto la perpetuación de ese modelo en el poder, el control social, la generación de mayor cantidad de adeptos para mantenerse en el poder. Esta es la cuestión, porque si no, a veces termina pasando que, bueno, lo que es ayuda social son todas medidas populistas. No, guarda, ojo, hay cuestiones que son necesarias, que está bien, que deben ser apuntaladas, que es el rol del Estado. Además, el balancear esas cuestiones, el poder asistir a quien no tiene posibilidades, acompañarlo, claramente es un rol por políticas de previsión social, de seguridad social y demás. Ahora, cuando eso termina siendo una forma de consolidar el poder de algo que no se sabe bien si es el partido, el Estado, casi como esa forma de unicato que se hablaba anteriormente, en la época de Roca, bueno, ahí es donde entramos en la visión del populismo, donde entramos en las famosas dicotomías de todo lo que se hace a favor está bien, todo lo demás que se hace en contra es antipatria. Discursos vetustos de otra época, pero que cada tanto van dando vueltas en ese sentido. Entonces, claramente tienen que visualizar estas definiciones que se dan, porque nosotros vamos a ver, en la guía por ahí lo tenemos marcado, el peronismo hay tantas interpretaciones de a qué responde ideológicamente el peronismo, desde que los tildan como un fascismo, neofascismo, populismo, un partido autocrático. Bueno, depende de los autores, ustedes van a encontrar desde las interpretaciones que hace Gino Germani hasta las que hace De la Torre. Bueno, eso algunas nosotros les marcamos ahí. Pero lo que tienen que entender, saliendo de la lógica de analizar el peronismo, ¿qué es el populismo? Porque cuando salen de esa lógica les va a permitir identificar eso que les marcaba Fabián, que hay muchos gobiernos que tienen características o que son populistas y aparentemente responden a una ideología totalmente contraria. Entonces, esa es una cuestión vital, por eso la quería marcar, porque me parece muy central y acertado lo que marcaba Fabián, para que ustedes puedan interpretarlo y visualizarlo. Esto es cuando nosotros les marcamos estas cuestiones. Entender el proceso histórico y visualizarlo. Acá no están hablando de una cuestión que la van a memorizar y demás, sino que van a encontrar elementos que le van a permitir en los gobiernos que vienen, inclusive, y que nosotros vamos a tener que estudiar, visualizar cuáles quisieron o pretendieron tener características populistas, cuáles lo lograron y cuáles no. Porque vamos a encontrar inclusive que algunos gobiernos militares tuvieron la intención de generar esos populismos. Sí, ahí tenemos lo que es la tercera posición. Estoy mirando el constitucionalismo social, fue un auge durante el último punto del programa. El constitucionalismo social fue un auge en el mundo, digamos, con la construcción de los estados de bienestar. La Argentina construyó a su modo uno, que se fue desmantelando a partir del 73, 76. El estado de bienestar es la intervención del Estado en la construcción de viviendas, como bien le dijo Pachi, en la regulación de los mercados, en los precios máximos, en la congelación de alquileres. Hay mucha intervención del Estado, mucho antes de Perón también, ¿no? Había intervención del Estado, donde intervenían también en los mercados. En el total liberalismo, la ley de la oferta y la demanda no interviene el Estado. Después de la Primera Guerra Mundial comienzan las políticas de intervencionista del Estado. Y con Perón, para no irnos del tema, es una política intervencionista. Cuando reestatizamos el transporte, por ejemplo, el ferrocarril, el transporte urbano de pasajeros, la nacionalización, estamos hablando de una intervención del Estado.
Eso se llama la intervención del Estado. Y por otro lado, la construcción de un estado de bienestar. El estado de bienestar es una forma de decir, de dar a las clases más bajas alguna oportunidad en educación, salud, trabajo y estudio, ¿eh? El cual no escapaba eso el peronismo, y antes del peronismo también. Muy pocos llegaban a la universidad. Así prácticamente, si las universidades eran gratuitas, no todos tenían el dinero para entrar, aún en aquella época, ¿eh? Y para solventarse la universidad. Había que ir a trabajar. Había más trabajo que ahora, sí, por supuesto. Tampoco la pavada, había mucho más trabajo que ahora. Había más industrias, ¿eh? Medianas y pequeñas industrias había, por supuesto. Y había otro sentido del trabajo. A lo que voy es a esto. Entonces, en esa última, el constitucionalismo social tiene que ver con eso, sancionar una constitución donde se incorpora, se dé ascenso, lo dijo Pachi, constitucional, que ya venía las leyes a favor y protección de los niños, la ancianidad, conjuntamente con la creación de las cajas de jubilaciones, eso se llama protección a la ancianidad. Para aquella persona que trabajó toda su vida, tenga la oportunidad de tener una jubilación, una oportunidad de jubilarse. Después hay otras críticas, pero bueno, el ABC de la idea fue eso. Esa es la construcción del estado de bienestar. A eso apunta. La vivienda, también, la construcción de la vivienda, que ya viene con la reforma del 57, la vivienda digna, la construcción de barrios obreros, que ya la construcción de los barrios obreros se había hecho a principios de los primeros 20 años de la década de los años 20, de los siglos XX, con la construcción de los barrios para los obreros de los ferrocarriles, que están todavía esas casas. En aquel momento esas casas se llamaban casas baratas, porque no las quería nadie. Hoy salen $1,5 millones más o menos. Ahí en Floresta, cuando ustedes vean esas estructuras, no fue un invento de Perón ni nada. Fueron los ingleses, más allá de que lo podamos criticar o no, que fueran las casas para los obreros de aquel momento. Pero bueno, para que se den una idea, la intervención del Estado se fue incorporando, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Sobre todo de la Primera Guerra Mundial, darle concesiones a la clase trabajadora, junto con el peronismo también, ¿no? Hubo construcción de viviendas. Y hay una cosa, Fabián, sí, que entre todas las reformas de la Constitución del 49, que no me la quiero olvidar, porque es otra de las cuestiones que siempre a la titular le encanta explicarlo, y a veces le encanta tomarlo, que es una cuestión que fue bastante complicada y que marca y define esa cuestión del ejercicio del poder a contramano de lo que planteaba el constitucionalismo social, que fue la incorporación del estado de prevención y alarma. La Constitución del 49 incorporaba esto, que se lo voy a leer textual, que era lo que significaba. Decía que podría declararse asimismo el estado de prevención y alarma en caso de alteración del orden público que amenace perturbar el normal desenvolvimiento de la vida o las actividades primordiales de la población. Una ley determinará los efectos jurídicos de tal medida, pero esta no se suspenderá, sino que se limitará transitoriamente a las garantías constitucionales en la medida que sea indispensable. Con referencia a las personas, los poderes del presidente se reducirán a detenerlas o trasladarlos de un punto a otro del territorio por un término no mayor de 30 días. Y era facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. Es decir, el presidente, supongamos que había un clima de protesta social permanente, podía declarar este estado de prevención y alarma. Y tenía además la posibilidad de ordenar detenciones y traslados territoriales. Una cuestión absolutamente disparatada en términos de lo que son las garantías constitucionales que nos plantea la propia Constitución
en otro artículo que traemos desde el decreto de seguridad individual. Es decir, fíjense hasta qué punto el presidente se rogaba una atribución de este tipo. Cuando nosotros, por ejemplo, para el dictado del estado de sitio necesitamos la declaración, el acompañamiento del Congreso. Bueno, acá el presidente tenía esta posibilidad, lo cual terminaba de darle una característica de poder totalmente distinta, acentuando el presidencialismo a lo que proponía el constitucionalismo social. Por eso no me quería olvidar de marcar esta cuestión, porque es central y porque forma parte de muchas de las críticas sobre las cuales termina analizándose como detrás de esa reforma que venía supuestamente con muchas cuestiones muy positivas, había toda una situación de control del poder muy, muy extrema. Estamos ahí, no sé, autoritaria. ¿Cómo están? A ver, sí, ¿cómo están ustedes? Porque, a ver, nosotros tenemos el segundo periodo acá, ya para terminar el segundo periodo de Perón, habría que ver, o por ahí ponernos a charlar sobre las causas de la caída y los conflictos, pero la verdad es que esto ya lo van a trabajar en la próxima clase que vean con lo que es por qué se produce la Revolución Libertadora, cuáles son las causas y cómo se lleva adelante. Muchas de las cuestiones que tienen que ver con la situación política, el conflicto con la iglesia, posterior con la iglesia, eso, las hemos sobrevolado porque no son quizás temas tan centrales, por lo menos para el análisis que nosotros pretendemos en la materia, y que por ahí son determinantes en la caída de Perón. Ustedes ahí, si quieren, para ver esa parte, además de la lectura donde tienen desarrollada toda esta cuestión, nosotros todo el tema de la caída, por ejemplo, en la guía lo desarrollamos con los distintos enfrentamientos que se dan con los sectores políticos y demás, para que bueno, tengan una somera idea de por qué termina esta situación en la producción de lo que es la Revolución Libertadora. De hecho, ahí en la lectura de Vita hay todo un análisis muy interesante de cómo prácticamente se pretende legitimar desde algunas visiones el golpe de Estado, lo cual resulta ser un disparate enorme, pero bueno, hay todo un análisis político de por qué se llega a la caída del Perú. ¿Qué dudas tienen, chicos, con este tema? Con lo visto hasta ahora. Por Dios, pregunto. ¿Alguna preguntilla por ahí? Sin miedo. Opinión. Opinión. Nosotros saben que valoramos mucho eso. ¿Alguna opinión que tengan? ¿Alguna acotación? Sin miedo. Sin miedo. ¿Cuántos alumnos son? A ver. No, yo quería hacer un comentario que me recordaba digamos, de la primer parte, donde se hablaba de la parte del análisis histórico, en los distintos periodos, los cambios, que en uno de ellos decía que el peronismo era un cambio en el análisis histórico, o sea que a partir del peronismo hubo un cambio en el análisis en la Argentina de la historia, ¿no es cierto? O sea, como que me pareció capaz que, o sea, en el común sabemos que fue un cambio y que está bueno, digamos, analizar el peronismo desde ese punto. Creo que es en la parte social que hizo todo un cambio, sea real o no, digamos, o se llevó a cabo o no, hubo un cambio y
un análisis a partir de ahí. No sé si estoy errada, pero creo que lo hablaban en el periodo anterior, en la primera parte de la materia. Es correcto, sí, el análisis sobre un cambio mucho sobre el movimiento obrero. A partir de los sindicatos, cuyos dirigentes los puso, pero gracias a los conservadores. Los conservadores terminaron de aplacar ese sindicalismo combativo, lucha de clase, de cuestionamiento del sistema, para pasar con Perón a ser uno de los aspectos que vos mencionás, a partir del 45, 46, para pasar a ser sindicatos de conciliación, reconocidos por el Estado y de conciliación, ya que Perón recibieron los sindicatos casi en bandeja, ya formados, ya moldeados a lo que quería el sistema de aquel momento, y con delegados y digamos secretarios gremiales que sean que adherían a la doctrina justicialista, a Perón. Eso sí lo logró Perón. Por eso fue un cambio importante, por eso fue un partido, y algo que dijo Pachi, que tuvo razón, después del 55, el peronismo fue proscripto, pero de palabra. De los sindicatos se fortalecieron mucho más. Muchísimo más que con Perón todavía. Se fortalecieron muchísimo más. De hecho, la vuelta de Perón fue a través del sindicalismo argentino. De hecho, eso tiene una explicación. A ver, Perón y el peronismo a partir del 55 se estructura básicamente en los sindicatos. Claro. El funcionamiento del peronismo se da a través del sindicato, y el poder del peronismo reside en la lucha sindical. De hecho, lo van a ver, las cuestiones con Bandor, lo que pasa con Rucci, después más adelante, todo tiene una relación en que hasta qué punto también ese sindicalismo peronista podía avanzar en el poder y que Perón lo permitiera. Nosotros vamos a ver. Y cómo eso se va a transformar en la famosa burocracia sindical, que va a ser cuestionada por los movimientos de izquierda, que también Perón alienta. A ver, la historia argentina es muy frondosa, yo siempre digo, es interesantísimo leer incluso la correspondencia de Perón en el exilio, porque uno va a ver cuál es la comunicación con la burocracia sindical y cuál es la comunicación con los sectores de montoneros y demás, que termina generándose en la colisión después de Seiza, en la masacre de Seiza, algo prácticamente generado, y bueno, y que después tuvo la situación que tuvo. Profe. Diga. Eso de la burocracia lo de la burocracia es la parte que decía Perón de mandar a hacer pozos y que otros los vuelvan a tapar. ¿Eso es parte de la burocracia? No. No, contestale vos, Fabián. No. El tema de los pozos y volver a atrapar no es un invento de Perón, es una política que viene de Keynes. Perón siempre repite las cosas y hacía como que las decía él. No con los pozos. Los pozos, eso tiene que ver con la obra pública. La obra pública fue importante para un motor como Estados Unidos, no como nosotros, ¿no? Pero lo que había que hacer para generar empleo, consumo y poner dinero en el bolsillo, el Estado debía intervenir con créditos, con inversiones, y darle trabajo a la gente, por ejemplo, en la obra pública con los pozos que vos decís, Andrés. Los pozos significa construir caminos, hospitales y eso. Cosa que se hizo, el complejo Chapadmalal se hizo con Perón. Bueno, tampoco vamos a decir todo que no, pero no fue un invento nada de él, ni los pozos que tapaba eso. Era un ejemplo que ponía Keynes en la teoría de él, la teoría que publicó en 1936, que fue la teoría del dinero, el interés y la ocupación. Digamos, oxigenó el capitalismo, John Maynard Keynes, que fue copiado
por Perón, por Getúlio Vargas, por un montón de mandatarios en el mundo, no solamente por Perón. Tapar que uno haga y el otro lo tape para darle ocupación a la gente. Después, bueno, otro es el resultado, pero eso fue en teoría y en la práctica por ahí se dio también. Hubo un cambio en el momento en Argentina, en el peronismo, gasto público, exceso de capital. Sí, hubo un gasto público. Acá preguntan. También hubo inversión pública. A ver, chicos, o sea, bueno, si no está, hay que entenderlo. A ver, si nosotros no analizamos el peronismo en todo el contexto, en toda la situación como se da, o sea, lo que no podemos entrar es en un análisis de que fue o todo bueno o todo malo, que generalmente el análisis en que se termina cayendo. Y más nosotros que tenemos que hacer una visualización de las reformas y de las cuestiones constitucionales y en el ámbito del derecho que van generándose, pero hay que salir de esa lógica que se genera especialmente a partir de este periodo, ¿no? Y que nosotros, yo digo siempre, la cuestión de peronismo-antiperonismo que se empieza a generar en este periodo, salvo en el primer periodo democrático con Alfonsín, donde me parece que se sale un poco de esa lógica, especialmente a partir del diálogo que hay entre el peronismo renovador de Cafiero con el alfonsinismo, es en el que seguimos sumidos y me parece que es algo que nos embrutece claramente. Pero bueno, eso sí que es una opinión personal, ¿no? ¿Dudas, chicos? Y el profesor Fabián está hablando sobre la burocracia estatal. En un momento A ver, Vero, habla un cachitito más fuerte, Vero. Pega un grito en el aire, acá estoy yo. Dale. Fabián, dijiste Sí, ahí te escucho. estatal y no, de vuelta necesitaría una definición para volver a eso, porque el gasto público, pero de la burocracia estatal, ¿cómo lo define? Muy simple. Cuando Perón estaba en la Secretaría de Trabajo, después fue a rango de ministerio. Muchas secretarías tomaron rango de ministerio, subsecretarías y secretarías, y esa burocracia estatal fue creciendo. Fue creciendo mucho con el peronismo. La burocracia, así como hablamos, sindical, creció la burocracia estatal, de empleados públicos. De hecho, nosotros tenemos más empleados públicos que Alemania, o más diputados en esto que Alemania. Y fíjate dónde están ellos y dónde estamos nosotros. Estamos los caños. Pero bueno, hay países. Yo soy un tipo que la burocracia estatal la defiendo cuando es efectiva. ¿Entendés? No cuando tenemos lleno de ñoqui, del cual me hago cargo de lo que digo, lo vi en el Congreso, y vi cómo se manejaba, que era una escribanía. ¿Entendés? Había chicas de así, era un gasto sideral. Cuando esa burocracia está llegando a su fin, como está lo que está pasando ahora, y un Estado ineficiente, tiene su raigambre desde el peronismo. Eso cambió también con el peronismo. Muchas secretarías se convirtieron en ministerio, que es el Ministerio de Trabajo. La Casa del Obrero, del cual, bueno, no define nada, pero bueno, a lo que voy es a esto. Entonces, ahí hubo un gasto público. Hubo un gasto público en exceso en los golpes de Estado y en las Fuerzas Armadas, que destruyeron gobiernos pequeños, gobiernos democráticos. Y esto tengo militares amigos, se lo digo, hoy ya se reconocen, hoy no, los nuevos no, porque ya no saben ni dónde están, pero en aquel momento el gasto público también se fue en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Seguridad. Con estrecho, compra de armas, compraban, decían que compraban 5 aviones y por ahí compraban 1. O sea que éramos corruptos hasta en ese momento también, ojo. Eso se llama gasto público. El gasto hay una cuestión ahí, fíjense, el concepto de burocracia es un concepto que nace, es un concepto positivo, porque la burocracia lo que tiene que ver es con la organización administrativa que tiene el Estado, esa democracia de escritorio, de donde viene por ahí la palabra.
Y que fíjense que con el paso del tiempo, no es una cuestión en Argentina que pasa que el concepto ha pasado a tener un carácter peyorativo, sino a nivel mundial, de que el Estado creció de una manera en muchos casos desmedida que convirtió que ese concepto que originalmente era una visión positiva de la organización administrativa y estructural del Estado, se transformara en un concepto peyorativo. Hoy cuando alguien habla de la burocracia, tiene un concepto peyorativo, que originalmente no es así. Y la discusión sobre gasto público, a ver, es una discusión muy política, en el sentido en que también tiene que ver con, a veces en algunas cuestiones, con definiciones ideológicas, porque para todos, para algunos lo que es gasto público, para otros puede significar inversión, y en esto tiene que ver también con una concepción del Estado. Por eso yo, tratando de no opinar sobre eso en el periodo, yo creo que hay muchas cuestiones que a veces son tildadas como gasto, que tienen que ver con una inversión, y que tiene que ver con un modelo de concepción que hay en eso. A ver, financiar parte de la seguridad social es un gasto público o una inversión. Y es una discusión que la podemos sostener durante mucho tiempo, o sea, porque lo que a veces uno no termina gastando en esas cuestiones, lo termina gastando por otro lado para contener de otra manera. Entonces, es una discusión muy profunda que excede claramente el tema de El la tema materia. del peronismo. Se llama asignación de recursos. Sí, es un tema, son temas para ponerse a charlar horas y horas. Y hay algo que rescato en esto, que me parece que es el sentido. Por eso nosotros, esta invitación permanente a que opinen y que hablen. El sentido de la universidad es esto, chicos. La educación universitaria tiene como característica el hecho de que ustedes puedan brevar en determinadas cuestiones, opinar y formarse. Esto es estar formando opinión, y además, ¿por qué? Porque yo vuelvo a decir algo que siempre digo el primer día de clase. Cualquier norma, cualquier actuación que nosotros vayamos a tener en la aplicación de esas normas, hay que darlas en un determinado contexto, y la justicia, el Poder Judicial, nuestro rol como abogados del día de mañana se da en un contexto. Por eso hay normas que en determinado momento pasan a ser inconstitucionales, pasan a tener otra interpretación, por eso se modifican las interpretaciones judiciales y van modificándose. Por eso es importante esto, porque si no, ¿cuál es el sentido de tener una materia de estas características en la carrera? Básicamente para que visualicen muchas de estas cuestiones. No solo de cómo se han construido las normas, sino también la posibilidad de, como abogados, contextualizar. Entender que a veces la ley se puede interpretar, ir modificando y transformándola. Sí, muchas veces la burocracia estatal fue una forma de hacer populismo, porque es una forma de hacer, es como un subsidio a la desocupación. Eso pasa mucho en las provincias del interior. No voy a decir la República de Formosa, que son todos empleados estatales, todo. La República. Pero para ir que tengan una idea de esta clase de gente, todo el mundo, por eso no hay mano de obra. ¿Por qué? Porque no quieren ir a trabajar, lógicamente. ¿Quién te come? Un sueldo del Estado. Lamentablemente se ha prostituido esa noble burocracia de la que estamos hablando. Un empleado público de aquella época era eficiente, pues sabía leer y escribir. Hoy prácticamente se subsidia esa desocupación en forma de voto encubierto, dando puestos dentro de una municipalidad, por ejemplo. Esto se hace ahora, directamente se hace, y bueno, lamentablemente es así. Por eso es una burocracia. Hay que tener mucho cuidado cuando escapamos un poco al programa de estudio, cuando un Estado termina siendo fracasado, cuando hay una burocracia muy fuerte, un Estado, como se llama vulgarmente, elefante, y no responde a nada. Vos te querés comunicar con una empresa privada, con esto nadie te contesta en ningún lado, ¿me entendés? Soy todo muy cómodo de tu casa, pero nadie te informa nada en ningún lado. ¿Entendés?
Entonces, hay uno agravado hoy por la pandemia, a eso. Y yo creo que el Estado argentino se ha convertido en un gran subsidio a la desocupado a través de la burocracia estatal, sea nacional, provincial y municipal. Eso lo van a tener que rever por el gasto público y acá nuestros compañeros cuando hay un déficit en ese gasto público. ¿Por qué? Porque no se puede subsidiar el gasoil, no se puede subsidiar tanto desocupado, no se puede mantener una caja previsional cuando hay de cada 10 uno que trabaja. ¿Me entendés? Es muy difícil. En aquel momento era al revés. En la época de los radicales, aún por los conservadores, de 10, 8 trabajaban y 2 desocupados porque no querían a trabajar. Pero una cosa así. Hoy se invirtió todo. Va a ser muy difícil mantener un subsidio del Estado, una burocracia tan grande, una caja previsional tan grande, cuando nadie produce. Es un problema. En esos casos, ¿de dónde se saca la plata? Cuando es el dicho de dónde se saca la plata. Claro, exactamente. Entonces, Ahí Francisco dice que no. Yo digo que No, sí, no, yo a ver, ¿qué digo? El tema es cómo se distribuye la plata. Argentina es un país, estamos hablando de otra cosa, pero muy cortito porque nos fuimos a la mierda. Argentina es un país que genera recursos y divisas. No es un país rico. Nosotros estamos convencidos de que Argentina es un país rico porque creemos que tenemos grandes recursos naturales, muchos de ellos que no están ni explotados ni que en el futuro se van a explotar porque hemos quedado atrasados en esa cuestión. Pero la discusión es a veces la distribución, o cómo se genera eso. Y ahí es donde el Estado tiene que intervenir, pero tiene que tener una intervención virtuosa, que es lo que me parece que hoy en día no ocurre y no fuimos. Y creo que también, yo en eso hago esto va más allá, me parece, de la discusión del periodo, porque muchas de las cuestiones que se llevan adelante, tanto en el primero como en el segundo peronismo, son positivas. Creo que la discusión es en la estructura de poder. Me parece que ahí es donde pasamos, que es una característica que nosotros tenemos, que ustedes chicos lo van viendo, en que nosotros tenemos un sistema montado como republicano, pero no podemos salir de los hiperpresidencialismos. Entonces, esta cuestión ha venido condicionando la historia de nuestro país y muchas de las modificaciones legislativas, sin ahondar en cuestiones que me parece que tienen de valoración personal, y yo en eso, lo que digo, mi idea siempre es que cada uno tenga su valoración y no contaminar con la propia. Bueno, linda la intervención. Todo surgió de tu pregunta, Verónica, así que ¿qué marcó el peronismo? Verónica. Pero está bien, ¿qué marcó? ¿Qué legado? Bueno, ahí estamos. Ahora nos vamos a pelear con Fabián de nuevo, como nos peleamos en las cenas, cuando él siempre en las cenas y porque toma mucho. Con 2 botellas de vino. Son peleas muy fuertes, del cual no los invito porque son vergonzosas. Entre 2 personas beodas y qué sé yo. Bueno, pero lo que le pedimos, no, el tema, a ver, chicos, que les quede claro toda la cuestión constitucional en la lectura que fuimos marcando, que visualicen esas cuestiones que van más allá de la reforma, porque o sea, la discusión de la reforma es mucho más de lo que incorpora el texto. Y eso me parece que es interesantísimo en la lectura. La lectura es un recorrido de todas las interpretaciones que ha habido y cómo ha cambiado la doctrina o pensado sobre la reforma constitucional. Entonces, creo que eso es lo que ustedes tienen que visualizar, porque les va a permitir además ver lo que va a pasar más adelante y las distintas concepciones cuando lleguemos a ver lo del Estado burocrático autoritario ya a fines de los 60, cómo se va pasando por los distintos golpes. Parece que es interesante, y para que focalicen, además en el tema, porque nosotros si no nos vamos, porque esto es muy amplio, pero que focalicen en los temas centrales que me parece que son los importantes para el tema del examen. Qué maldad que tenés, ¿eh? Qué maldad. A Andrés porque se acuerda de algunas cosas que usaba yo hace muchos años. Y Andrés por eso también. Bueno, chicos, es lindo este diálogo con la gente y con los alumnos porque enriquece mucho y bueno, y mantiene la opinión y fortalece la opinión de cada uno, ¿no?
Un ejemplo de pregunta Martina. ¿Por qué en la lectura de Vita se plantea que la Constitución del 49 tenía un carácter autocrático? Mirá qué linda pregunta. Entonces, ahí una cuestión para analizar. ¿Por qué se plantea que la Constitución del 49 no responde a los cánones del constitucionalismo social? Explique qué contradicción existe entre el estado de alarma y el constitucionalismo social. Bueno, es para picarse la cabeza y desarrollar, no muy largo, pero en forma concreta, 3 ejemplos de cosas para que profundicen y vean. Los postulados del preámbulo también son importantes. Lo que dice el tema, el capital social, la propiedad privada. La función social de la propiedad privada. La función social, perdón, de la propiedad privada. Eso ténganlo en cuenta. Son puntitos clave de la Constitución del 49 y la fuente de la Constitución de Weimar, de México, el constitucionalismo. De Yugoslavia. Y ahí tienen la Constitución, la de Yugoslavia, la de España del 31, la de Austria, más allá de que Querétaro y Weimar son las más importantes. La más importante. Tengan en cuenta eso como fuente del constitucionalismo argentino para sancionar la Constitución de marzo de 1941. Los planes quinquenales, por el plan quinquenal, un poco tener en cuenta qué objetivos cumplía, junto con el IAPI. No creo que más que eso no pasa, ¿no? Por ahí la tercera posición, pero bueno. Y esas cuestiones que le fuimos marcando, las relaciones de poder que se va dando dentro del peronismo con los distintos factores, que son las que van produciendo todos los cambios normativos. Es decir, nosotros lo que decíamos, la relación con la Iglesia implicaba un posicionamiento de Estado, una visión normativa de determinada manera. La ruptura con la Iglesia tiene como resultado otro posicionamiento normativo, modificaciones. Esas cuestiones me parece que tienen que ver. Bueno, esperemos que hayamos hecho que no extrañen a Alfonsina y que hayan entendido. ¿Entendieron? No nos dejen solos, Gracias, Fabián, muy buena. Bueno, eso es lindo, que te digan un gracias, por lo menos. Que alguien te diga gracias, te llena el corazón. Gracias a ustedes por escuchar. Te alegra el corazón. La obligó, poco más le está pasando asistencia para que digan gracias. Pero, así que, bueno, nos estamos viendo cada uno en las comisiones y seguramente, bueno, yo en mi caso... el lunes hay clase. Sí, pero en mi caso seguramente no me vean más. Esta es mi última, la última clase del periodo, así que bueno. ¿Y el lunes yo doy 9 menos cuarto? ¿El lunes doy 10 menos cuarto? Y si sos responsable deberías. Por supuesto, no faltó nunca. Nunca falté al colegio. Sos como Sarmiento. Soy como Sarmiento, nunca falté al colegio. Bueno, nos estamos viendo entonces. Dale. Muchos éxitos. Chicos, gracias por estar. Un beso a todos y suerte. A estudiar. Gracias, profe. Buena semana. Gracias, Andresito. Prepara para cocinar.